Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha generado muchísima conversación y, como siempre, mucha curiosidad. Hoy vamos a hablar de algo que ha explotado en el mundo de la farándula turca, la supuesta reacción de Demet Özdemir, nuestra querida Demet, a un comportamiento que, digamos, no fue del todo afortunado por parte de Can Yaman. Sí, ya sé que muchos de ustedes están pensando, otra vez con este tema. Pero la verdad es que la situación ha tenido tantas aristas, tantos rumores, y tantas interpretaciones, que me parece fascinante analizarla desde diferentes ángulos. Y por supuesto con la dosis justa de chisme constructivo. Antes de continuar, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento, las series turcas y, por supuesto, todo lo que concierne a nuestros actores y actrices favoritas. Suscribirse es gratis y me ayudan muchísimo. Así que, ya saben, suscríbanse. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Para los que no estén muy familiarizados con el tema, o tal vez necesiten un pequeño recordatorio, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Demet Özdemir y Can Yaman, como muchos de ustedes saben, protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenzicus, conocida en español como Pájaro Soñador. La serie fue un fenómeno a nivel mundial, y la química entre Demet y Can traspasó la pantalla, generando un fandom inmenso que soñaba con verlos juntos en la vida real. Y aquí es donde empiezan los problemas. Aunque la serie les dio fama y éxito a ambos, los rumores sobre la relación entre ellos no siempre fueron positivos. Se habló de discusiones, de diferencias en la forma de ser, y de un comportamiento que, según algunos, por parte de Can Yaman, no fue del todo respetuoso hacia Demet. La verdad, queridos amigos, es que hay muchos rumores y muy pocas certezas. No tenemos pruebas concretas de peleas épicas o de desplantes públicos. Lo que sí tenemos son indicios, comentarios en redes sociales, entrevistas donde se perciben ciertas tensiones y, sobre todo, la percepción de los fans, que a veces es la más acertada. Una de las cosas que más se comenta es la supuesta actitud de Can Yaman después del éxito de Erkenzicus. Se dice que, de alguna manera, la fama le subió a la cabeza. Su comportamiento en entrevistas, sus declaraciones, y algunos eventos públicos, según algunos, no fueron los más adecuados. Algunos lo describieron como arrogante, distante, y poco respetuoso con sus compañeros de trabajo. En un mundo donde la humildad y la conexión con los fans suelen ser claves para el éxito sostenido, esta percepción generó un revuelo considerable. La imagen de Can, que inicialmente se había construido en base a su carisma y a su conexión con el público, comenzó a mostrar fisuras. Las críticas se centraban en una supuesta falta de agradecimiento hacia el éxito que había logrado, un éxito que, en gran medida, se debía a la serie Erkenzicus y a la conexión que había establecido con Demet Özdemir. Por otro lado, Demet Özdemir siempre se ha caracterizado por su profesionalismo, su humildad y su cercanía con sus fans. Siempre ha sido una persona muy querida, y su imagen pública siempre ha sido muy positiva. Demet ha construido su carrera basándose en la dedicación y en el trabajo duro. Su actitud frente a las cámaras y en las entrevistas siempre ha sido impecable, demostrando una gran empatía y cercanía con el público. Esta imagen, basada en la autenticidad y en la sencillez, la convirtió en un referente para muchos. La diferencia entre ambos en términos de imagen pública era notoria. Mientras que Demet proyectaba una imagen de profesionalismo y calidez, los rumores sobre Can pintaban un panorama distinto, generando un contraste que alimentó la curiosidad y las especulaciones. La audiencia, que había conectado con la historia de amor de Pájaro Soñador, se preguntaba qué había sucedido realmente entre los protagonistas y cómo la dinámica entre ellos había cambiado. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona con una imagen tan impecable se ve involucrada con alguien que, según los rumores, no se comporta de la misma manera? Pues que se genera una especie de choque de trenes. En el contexto de una industria tan mediática como la del entretenimiento, estas diferencias de actitud y de percepción pueden generar tensiones significativas. La imagen de Demet, construida sobre la base de la autenticidad y el respeto, se vio, de alguna manera, salpicada por los rumores sobre el comportamiento de Can. La audiencia, que había adorado la química entre ambos en la pantalla, comenzó a cuestionar la autenticidad de esa conexión. La situación se convirtió en un caldo de cultivo para la especulación y para las interpretaciones subjetivas.
Ahora, llegamos al meollo del asunto, la supuesta explosión de Demet. ¿Qué se dice exactamente? Pues que Demet, cansada del comportamiento de Khan, decidió ponerle un alto. No se sabe si fue en privado, en un set de rodaje, o a través de declaraciones a amigos. Lo que sí se sabe es que, de alguna manera, Demet hizo saber su descontento. Esta explosión en el contexto de la industria del entretenimiento puede manifestarse de diversas maneras. Podría tratarse de una conversación privada, de un distanciamiento sutil, o incluso de declaraciones indirectas a través de terceros. Lo importante es que, según los rumores, Demet decidió no quedarse callada ante una situación que consideraba inaceptable. La valentía de Demet de poner límites y de defender sus valores se convirtió en un tema de conversación entre los fans y en un tema de análisis para los medios de comunicación. La explosión se convirtió en un símbolo de la fortaleza de la actriz y de su capacidad para tomar las riendas de su propia narrativa. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque no hay una única versión de los hechos. Algunos dicen que Demet simplemente se cansó de la actitud de Khan y decidió distanciarse. Otros, que le hizo saber su opinión a través de terceras personas. Y algunos más, que hubo una discusión acalorada donde Demet no se guardó nada. La ambigüedad de la situación, la falta de pruebas concretas, alimenta la curiosidad y la especulación. Cada persona interpreta la historia a su manera, basándose en sus propias experiencias y en sus propios prejuicios. La falta de información precisa permite que la narrativa se construya de forma fragmentada, dando lugar a interpretaciones diversas y, en ocasiones, contradictorias. La ausencia de una versión oficial de los hechos deja un vacío que es llenado por la imaginación de los fans, quienes buscan desesperadamente respuestas y explicaciones. Lo cierto es que a partir de ese momento, la relación entre ellos, al menos públicamente, cambió. Ya no se les veía juntos en eventos, sus interacciones en redes sociales se redujeron al mínimo, y en general, parecieron tomar caminos separados. Este distanciamiento que se hizo evidente para el público confirmó las sospechas y alimentó los rumores. La falta de interacción en redes sociales, donde antes compartían imágenes y mensajes de cariño, generó un vacío que los fans interpretaron como una señal de ruptura. Los eventos a los que asistían por separado, la ausencia de fotos juntos, y la falta de menciones mutuas, reforzaron la idea de que algo había sucedido entre ellos. El silencio en este caso, se convirtió en la prueba más evidente de la supuesta explosión. Pero, ¿qué hay de la explosión en sí? ¿Cómo reaccionó Demet a todo esto? Pues la verdad es que no hay evidencia concreta de una explosión, en el sentido literal de la palabra. No hay vídeos, ni fotos, ni testimonios directos. Lo que sí hay son interpretaciones, análisis y mucha especulación. La ausencia de pruebas concretas, como ya mencionamos, es lo que alimenta la especulación y permite que la narrativa se construya de forma fragmentada. Los fans ávidos de información buscan desesperadamente pistas y evidencias que les permitan entender lo que sucedió entre los actores. Las redes sociales se convierten en el escenario perfecto para la difusión de rumores y para la creación de teorías. La falta de información oficial en este contexto se convierte en un desafío para los seguidores, quienes intentan descifrar la verdad a través de la interpretación de pequeños detalles. Lo que sí podemos deducir, basándonos en su personalidad, es que Demet, seguramente, no se quedó callada. Es una mujer fuerte con carácter y con una gran autoestima. Es muy probable que ante un comportamiento que considerara inapropiado, haya tomado cartas en el asunto. ¿Y cómo lo habría hecho? Pues de la manera más natural para ella, con honestidad, con sinceridad y con la firmeza que la caracteriza. La imagen pública de Demet, construida sobre la base de la honestidad y de la transparencia, sugiere que su reacción habría sido acorde a sus valores. Es probable que ante una situación que considerara injusta, haya expresado su opinión de manera directa y clara. La firmeza característica de su personalidad habría sido clave para defender sus límites y para dejar en claro lo que consideraba aceptable. Es posible que haya hablado directamente con Khan, o con personas cercanas a él, para expresar su descontento. Es posible que haya puesto límites, y que haya decidido mantener una distancia prudente. Y por supuesto es muy probable que haya seguido adelante con su vida, enfocándose en su trabajo, en su familia, y en sus amigos. La estrategia de Demet, en caso de haber existido una explosión, probablemente se habría centrado en la comunicación y en la defensa de sus propios valores.
La búsqueda de soluciones constructivas y el establecimiento de límites claros habrían sido sus prioridades. La decisión de mantener a distancia prudente en caso de que la situación no se pudiera resolver, habría sido una muestra de madurez y de autocuidado. Lo más importante, creo yo, es que Demet demostró ser una persona que se valora a sí misma y que no tolera faltas de respeto. Y eso, amigos, es algo que debemos aplaudir. La actitud de Demet ante la supuesta situación se convirtió en un ejemplo para muchos de sus seguidores. La defensa de sus propios valores, la firmeza para establecer límites y la capacidad para seguir adelante se convirtieron en un mensaje de empoderamiento. La imagen de Demet como una mujer que se valora a sí misma y que no tolera faltas de respeto se consolidó aún más. La audiencia, que siempre ha admirado su talento y su profesionalismo, se sintió aún más identificada con ella. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues varias cosas. Primero, que la fama no siempre es sinónimo de felicidad. Segundo, que es muy importante mantener los pies en la tierra y ser fiel a uno mismo. Y tercero, que el respeto es fundamental en cualquier relación, ya sea personal o profesional. La historia de Demet y Can, con todos sus rumores y sus especulaciones, nos deja importantes lecciones. La fama, aunque puede abrir puertas y generar oportunidades, no garantiza la felicidad. La importancia de mantenerse fiel a uno mismo, de no perder de vista los valores y de no dejarse llevar por las presiones externas, es clave para el éxito sostenido. El respeto, como base fundamental de cualquier relación, es imprescindible para construir vínculos saludables y duraderos. Además, este tipo de historias nos recuerdan que a veces, lo que vemos en la pantalla no es la realidad. Que las relaciones entre los actores y actrices son complejas, y que, detrás de las cámaras, también existen problemas, diferencias y conflictos. La ficción, aunque puede ser un reflejo de la realidad, no siempre es una representación fiel de lo que sucede en la vida real. Las relaciones entre los actores y actrices, que a menudo se construyen en un contexto de presión y de exposición mediática, pueden ser particularmente complejas. Los problemas, las diferencias y los conflictos, que son inherentes a cualquier relación humana, también se manifiestan en este ámbito. Y volvemos a lo mismo, chicos, esto es lo que conocemos a través de los rumores, las conjeturas, las especulaciones. Pero lo más importante es que Demet ha demostrado ser una mujer que se valora a sí misma y que no tolera faltas de respeto. Y eso, amigos, es algo que debemos aplaudir. La supuesta explosión de Demet, más allá de la veracidad de los hechos, se convirtió en un símbolo de empoderamiento. La defensa de sus propios valores, la firmeza para establecer límites y la capacidad para seguir adelante, se convirtieron en un mensaje de inspiración para muchos de sus seguidores. La imagen de Demet como una mujer que se valora a sí misma y que no tolera faltas de respeto, se consolidó aún más. La audiencia, que siempre ha admirado su talento y su profesionalismo, se sintió aún más identificada con ella. También debemos decir que Can Yaman ha sido objeto de controversia. En diversas ocasiones ha sido criticado por sus declaraciones y por ciertas actitudes, pero también ha demostrado ser un actor talentoso con un gran número de seguidores. Pero eso no quita que en este caso la historia, a veces, se ve desde la perspectiva de la actriz. Can Yaman, como cualquier figura pública, ha sido objeto de críticas y de controversias. Sus declaraciones y sus actitudes en algunas ocasiones han generado debate y han sido objeto de análisis. Sin embargo, es innegable que también ha demostrado ser un actor talentoso con un gran número de seguidores. La historia de Demet y Can en este contexto se analiza desde la perspectiva de la actriz, lo que permite comprender mejor la situación y sus posibles consecuencias. La empatía, como herramienta fundamental para la comprensión, nos permite ponernos en el lugar de Demet y entender sus posibles motivaciones. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de la supuesta explosión de Demet Özdemir? Pues la verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde diferentes ángulos, sacar nuestras propias conclusiones, y sobre todo, aprender de la experiencia. La búsqueda de la verdad absoluta en este tipo de situaciones es una tarea casi imposible. La falta de información precisa, la ambigüedad de los hechos y la subjetividad de las interpretaciones dificultan la obtención de una respuesta definitiva. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde diferentes perspectivas, considerando los rumores, las declaraciones, las actitudes y la personalidad de los involucrados.
La experiencia, en este caso, nos permite reflexionar sobre la importancia del respeto, de la honestidad y de la defensa de los propios valores. En cualquier caso, tanto Demet como Can han seguido adelante con sus carreras, y ambos han tenido mucho éxito. Demet con sus nuevos proyectos y Can también cosechando éxitos en Italia y Turquía. Y eso es lo que importa, que ambos, a pesar de las posibles diferencias, han sabido salir adelante y seguir brillando en el mundo del espectáculo. La historia de Demet y Can, más allá de las especulaciones y de los rumores, nos recuerda la importancia de la resiliencia. La capacidad de ambos actores para seguir adelante con sus carreras, a pesar de las posibles dificultades, es un ejemplo de profesionalismo y de determinación. El éxito de ambos, tanto a nivel nacional como internacional, demuestra su talento y su capacidad para adaptarse a los cambios. Y bueno, familia, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, y que les haya parecido interesante este análisis sobre la supuesta reacción de Demet Özdemir ante el comportamiento de Can Yaman. La historia de Demet y Can, con todos sus matices y sus complejidades, nos ha permitido reflexionar sobre la fama, el respeto, la honestidad y la importancia de defender nuestros propios valores. La participación de los fans a través de sus comentarios y de sus opiniones ha enriquecido el análisis y ha generado un debate constructivo. El canal, como un espacio de encuentro y de discusión, ha permitido compartir diferentes perspectivas y aprender de las experiencias de los demás. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet realmente explotó? ¿Creen que Can Yaman se comportó de manera inapropiada? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. La interacción con los fans a través de sus comentarios y de sus opiniones es fundamental para el éxito del canal. La diversidad de perspectivas enriquece el análisis y genera un debate constructivo. La oportunidad de compartir las propias ideas y de aprender de las experiencias de los demás convierte al canal en un espacio de encuentro y de crecimiento. Y por favor, no se olviden de dejar su me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. La suscripción al canal, como ya hemos mencionado, es un gesto de apoyo que permite seguir creando contenido de calidad. El me gusta y el compartir el vídeo como herramientas de difusión ayudan a que el canal llegue a un público más amplio. La participación activa de los fans a través de sus comentarios y de sus sugerencias permite mejorar el contenido y adaptarse a sus necesidades. Muchísimas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.